princesa saudita enterrada viva por familia, por leer Biblia, pero rescatada por Jesús, testimonio cristiano. Mi nombre es Leila bint Sahed, tengo 21 años. Nací en una de las familias reales más poderosas y conservadoras de Arabia Saudita. Viví rodeada de diamantes, escoltas armados y protocolos que me asfixiaban cada día de mi vida. Desde que tengo memoria, mi existencia fue una jaula de oro en 200 habitaciones en el palacio, sirvientes que obedecían cada palabra mía, autos de lujo que nunca pude manejar yo misma. Pero hermana, déjame decirte algo que nadie sabía. Yo era la prisionera más triste del reino. Mi familia controlaba cada segundo de mi día. A qué hora despertar, qué vestir, con quién hablar, qué pensar. No podía salir sin permiso. No podía estudiar lo que yo quisiera. No podía ni siquiera mirar por la ventana sin que alguien reportara mis movimientos. A los 19 años ya estaban planeando mi matrimonio con un príncipe que yo había visto solo 3 veces en mi vida. Un hombre 40 años mayor que yo, con esposas anteriores, con hijos de mi edad, y yo no tenía voz ni voto. Mi opinión no importaba. Yo era una pieza en un tablero de ajedrez político. Cada noche lloraba en silencio, con la almohada sobre mi rostro para que las sirvientas no escucharan. Preguntaba al vacío, ¿para esto nací? ¿Para ser hermosa, rica y completamente vacía por dentro? Mi vida era perfecta en las fotografías oficiales, pero por dentro, hermana, yo me estaba muriendo lentamente. No sabía que alguien me estaba viendo, no sabía que alguien estaba a punto de rescatarme de una manera que yo jamás podría imaginar. Crecí en un mundo donde todo era apariencia. Desde los 5 años me enseñaron a caminar de cierta manera, a sonreír solo cuando era apropiado, a nunca mostrar emociones verdaderas. Mi madre, una mujer fría y elegante, repetía constantemente: una princesa no llora, una princesa no duda, una princesa obedece a mi padre. Un hombre poderoso en la corte real me veía como una inversión política. Mis hermanos varones tenían libertad para estudiar en el extranjero, para viajar, para tomar decisiones. Pero yo, por ser mujer, estaba confinada. Mi educación consistía en etiqueta real, idiomas y arte. Nada que me permitiera pensar por mí misma. Tenía tutores privados que me enseñaban historia filtrada, religión sin preguntas, reglas sin excepciones. A los 17 años intenté pedirle a mi padre permiso para estudiar medicina en otro país. Me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Las mujeres de nuestra familia no trabajan, se casan bien y mantienen el honor del linaje, me dijo con voz helada. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi cuarto era enorme, con techos altísimos y candelabros de cristal, pero me sentía enterrada viva en ese lujo. Rezaba 5 veces al día como me habían enseñado, ayunaba, memorizaba, obedecía cada regla. Pero hermana, nunca sentí paz, solo sentía miedo constante de decepcionar, de fallar, de no ser suficiente. Y lo peor, sentía que Dios estaba lejos, observándome con ojos críticos, esperando que cometiera un error para castigarme. No sabía que existía otro tipo de amor, un amor que no vigila para condenar, sino que abraza para liberar. Todo cambió en un viaje a Dubái cuando tenía 19 años. Mi familia permitió que algunas de mis primas y yo fuéramos de compras con escolta pesada. Obviamente, era una de esas raras ocasiones donde podía salir del palacio, aunque siempre vigilada. Ese día, mientras caminaba por un centro comercial de lujo, me separé brevemente de mi grupo. Entré a una tienda de perfumes franceses. La dependienta era una mujer filipina de unos 50 años, con ojos amables y una sonrisa genuina. Mientras me mostraba fragancias, notó algo en mi expresión. ¿Estás bien, jovencita?, me preguntó en inglés, con voz suave. Hermana, nadie nunca me preguntaba si estaba bien. Me tomó por sorpresa, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Estoy incansada, susurré. Ella me miró con una compasión que yo nunca había recibido. Se acercó y, con mucho cuidado, sacó algo pequeño de su bolso. Era un libro delgado con páginas finas. Esto me ayudó cuando yo también estaba cansada, dijo bajito. Es el Nuevo Testamento. Habla de alguien que ama sin condiciones. Anmé lo puso en la mano y cerró mis dedos alrededor de él. Elan, escóndelo bien. Y cuando te sientas sola, léelo. Yo no sabía que era un testamento. No entendía de qué hablaba, pero algo en mi interior me dijo que debía guardarlo. Lo escondí en mi bolso de diseñador entre pañuelos de seda. Cuando mis primas regresaron, actuaba normal,
pero mi corazón latía con fuerza. Había algo peligroso y emocionante en tener ese libro prohibido. Esa noche, de regreso en mi habitación del palacio, saqué el pequeño libro. La portada decía Nuevo Testamento en árabe. Abrí la primera página con manos temblorosas. Comencé a leer esa misma noche. No sabía qué esperar. Había escuchado cosas terribles sobre el cristianismo toda mi vida, aunque era una religión de infieles, que sus textos estaban corrompidos, que seguirla era traición. Pero hermana, cuando empecé a leer el Evangelio de Juan, algo comenzó a cambiar en mí. Leí sobre un hombre llamado Jesús que sanaba enfermos, que tocaba leprosos que nadie tocaba, que hablaba con mujeres cuando eso estaba prohibido, que defendía a una mujer acusada de adulterio cuando todos querían matarla. Leí sus palabras: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hermana, lloré cuando leí eso. Yo estaba tan cansada, tan agobiada, y aquí había alguien que me invitaba a descansar. No me exigía más rituales, no me amenazaba con castigo, me invitaba con amor. Durante semanas, leí en secreto. Cada madrugada, a las 4 de la mañana, cuando todos dormían, encendía una lámpara pequeña en mi baño privado y leía. Escondí el libro dentro de una caja de perfumes caros que nadie abría porque sabían que era mi espacio personal. Cada página era como agua fresca en un desierto. Leí sobre gracia, sobre perdón, sobre un Dios que se hizo humano para buscar a los perdidos. Un Dios que no esperaba que yo fuera perfecta antes de amarme. Un Dios que me amaba en mi imperfección. Y hermana, por primera vez en mi vida, sentí esperanza. Sentí que tal vez, solo tal vez, había una manera de ser libre. No físicamente todavía, pero libre por dentro, donde nadie podía encadenarme. Una madrugada, leyendo la carta a los Romanos, capítulo 8, llegué a los versículos 38 y 39. Las palabras me golpearon como un rayón, porque estoy convencida de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermana, dejé de respirar. Leí el versículo otra vez, y otra, entre dos, y otra. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni nada creado. Yo había vivido 19 años creyendo que el amor de Dios dependía de mi comportamiento perfecto, que un error podía separarme de Él para siempre, que debía ganarme su aprobación cada día con mis acciones impecables. Pero estas palabras decían algo completamente diferente. Decían que el amor de Dios era inquebrantable, que nada, absolutamente nada, podía romperlo. Comencé a llorar silenciosamente, sentada en el piso de mármol de mi baño de lujo. Por primera vez en mi vida sentí algo que no sabía nombrar. Años después, entendí que se llamaba paz, una paz que no dependía de mi perfección, una paz que venía de saber que era amada sin condiciones. Esa noche, con voz temblorosa, susurré mi primera oración verdadera en Jesús. Si tú eres real, si este amor es verdadero, yo quiero conocerte. He vivido en una jaula toda mi vida. Si tú puedes liberarme, aquí estoy. No hubo truenos ni relámpagos, pero hermana, sentí algo cálido en mi pecho, como si alguien invisible hubiera puesto su mano sobre mi corazón roto y me hubiera dicho: Anti, veo, Anti, escucho y te amo. Durante 3 meses logré mantener mi secreto. Leía cada madrugada, memorizaba versículos, oraba en silencio a Jesús mientras fingía hacer mis oraciones tradicionales. Pero un día cometí un error fatal. Era temprano en la mañana y pensé que todos aún dormían. Estaba en mi habitación, junto a la ventana, leyendo el Evangelio de Mateo. Estaba tan absorta que no escuché cuando mi prima Isa entró sin tocar. Cuando levanté la mirada, ella estaba parada en la puerta, con los ojos muy abiertos, mirando el libro en mis manos. ¿Qué es eso?, preguntó con voz temblorosa. Intenté esconderlo, pero era demasiado tarde. Leila, ¿es lo que creo que es? Su rostro mostraba horror absoluto. Isa, por favor, déjame explicar, comencé, pero ella ya había salido corriendo del cuarto gritando: Tía Mariam, tío Sajed, vengan rápido. Hermana,
En ese momento mi mundo se detuvo. ¿Sabía lo que venía? En cuestión de minutos, mi habitación estaba llena de gente. Mi madre, mi padre, mis tíos, primas, hermanos, todos me miraban como si fuera un monstruo. Mi padre arrancó el libro de mis manos con violencia. ¿Qué es esto?, rugió. ¿De dónde sacaste esta basura? Papá, por favor escucha. Intenté decir, silencio. Me abofeteó con tanta fuerza que caí al suelo. Mi madre lloraba de rabia. Nos has deshonrado, has traído vergüenza a esta familia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mi tío Khalid, el más estricto de todos, tomó la palabra. Esto no es solo desobediencia, es traición espiritual, es apostasía moral. Debe haber consecuencias severas, Anne. Durante horas me interrogaron. Me gritaron acusaron. Me llamaron traidora, infiel, deshonra de la familia. Yo temblaba en el suelo, con el rostro hinchado, sintiendo que mi vida acababa de terminar. Esa noche, la familia completa se reunió en la sala privada del palacio. Yo estaba encerrada en mi habitación, custodiada por 2 guardias. No me dieron comida ni agua. Esperé durante horas, aterrorizada, sin saber qué decidirían hacer conmigo. Finalmente, a las 2 de la madrugada, vinieron por mí y me llevaron a la sala donde todos estaban sentados con expresiones frías. Mi padre habló con voz de hielo. Leila bint Sahed, has cometido el peor acto de traición que una hija puede cometer. Has leído textos prohibidos. Has considerado abandonar tu fe. Has deshonrado a tu familia delante de Dios. Hizo una pausa que me pareció eterna. Hemos decidido aplicar un castigo que nuestros ancestros usaban para purificar la vergüenza. Un ritual de purificación a mi tío Khalid. Continuó: serás llevada al desierto y enterrada temporalmente. No morirás, pero experimentarás la muerte. Sentirás el peso de la tierra sobre ti. Y cuando te saquemos, habrás renacido limpia. Habiendo pagado por tu deshonra en hermana, cuando escuché esas palabras, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Enterrada viva, incluso temporalmente, el terror que sentí fue indescriptible. Mi madre no dijo nada. Tan solo me miraba con ojos fríos. Mis hermanos tampoco intercedieron. Para ellos, yo ya estaba muerta. Esto sucederá mañana al amanecer, sentenció mi padre. Prepárate para tu purificación, Anne. Devolvieron a mi habitación. Esa noche no dormí, temblaba incontrolablemente, pero en medio del pánico absoluto. Recordé el versículo que había memorizado: a nada nos puede separar del amor de Dios. Con voz quebrada, oré en Jesús: si tú eres real, ahora necesito un milagro. No permitas que muera de miedo en ese desierto. A las 4 de la madrugada vinieron por mí me pusieron una túnica negra gruesa y me vendaron los ojos. No me permitieron llevar nada. Pero hermana, en un acto de valentía desesperada, antes de que me vendaran los ojos, logré tomar mi pequeño Nuevo Testamento y esconderlo bajo mi túnica, presionado contra mi pecho. Si iba a morir, quería morir con la palabra de Dios cerca de mi corazón. Me llevaron en un vehículo durante lo que pareció horas. Yo no podía ver nada, solo escuchaba el motor, el silencio tenso y mi propio corazón latiendo con violencia. Finalmente, el auto se detuvo. Sentí el calor del desierto incluso antes de salir del vehículo. Cuando me bajaron, el viento caliente del amanecer golpeó mi rostro. Me quitaron la venda de los ojos. Estaba en medio de la nada, arena hasta donde alcanzaba la vista. Mi padre, mi tío y 4 guardias estaban conmigo. Habían cavado un hoyo en la arena. No era profundo, tal vez 1 metro, pero era suficiente para cubrirme completamente. Entra, ordenó mi tío. Mis piernas no respondían. He dicho que entres. Me empujaron. Caí dentro del hoyo. La arena estaba fría todavía por la noche. Me senté allí, abrazando mi Biblia escondida bajo la túnica, temblando violentamente. Leila, dijo mi padre con voz sin emoción, cuando te cubramos con arena, permanecerás allí el tiempo suficiente para entender tu error. Cuando te saquemos, esperamos que hayas aprendido en hermana. En ese momento pensé que iba a volverme loca de terror, pero apreté la Biblia contra mi pecho y entre sollozos susurré en Jesús:
si eres real, no permitas que muera de miedo, quédate conmigo, por favor quédate conmigo, Ni. Y entonces comenzaron a echar arena sobre mi Ane. La arena comenzó a caer sobre mis piernas, luego sobre mi cintura. Yo temblaba tan fuerte que apenas podía respirar. Cerraba los ojos con fuerza, apretando la Biblia, repitiendo una y otra vez en Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. De repente, hermana, sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Un viento apareció de la nada. No era un viento normal. Era fuerte, caliente y completamente fuera de temporada. En cuestión de segundos, se convirtió en una tormenta de arena masiva. La arena comenzó a volar en todas direcciones, golpeando nuestros rostros como agujas. «¡Cubran sus caras!», gritó uno de los guardias. El viento rugía con tanta fuerza que no podíamos escucharnos. Mi padre y mi tío corrieron hacia los vehículos. Los guardias también. La visibilidad era cero. La tormenta era tan densa que parecía noche en pleno amanecer. Yo estaba en el hoyo, parcialmente cubierta de arena. Pero la tormenta era tan violenta que la arena no se acumulaba sobre mí, sino que volaba en remolinos salvajes. Hermana, en ese momento sentí algo que jamás olvidaré. En medio del caos absoluto, sentí una paz sobrenatural. Era como si alguien invisible estuviera de pie frente a mí, protegiéndome del viento, cubriéndome con brazos que yo no podía ver, pero que sentía más reales que mi propia piel. El viento continuó durante lo que parecieron 10 minutos eternos. Los hombres estaban dentro de los vehículos, esperando que pasara, incapaces de continuar el castigo. Y yo, hermana, estaba en ese hoyo sintiéndome más segura de lo que nunca me había sentido en el palacio, porque entendí que Jesús no solo estaba conmigo, Él estaba luchando por mí. Cuando la tormenta finalmente comenzó a calmarse, escuché algo que nunca imaginé escuchar en medio del desierto: el sonido de hélices de helicóptero. Al principio pensé que estaba alucinando, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Un helicóptero del gobierno estaba aterrizando cerca de donde yo estaba. Hermana, esto era absolutamente imposible. Nadie sabía que estábamos allí. Era una zona remota sin ninguna razón para que un helicóptero oficial apareciera. Pero allí estaba. Los pilotos salieron corriendo con equipo médico. «¡Hay alguien aquí!», gritó uno de ellos al verme en el hoyo, cubierta parcialmente de arena. Me sacaron con cuidado. Yo estaba en shock, abrazando todavía mi Biblia. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el piloto principal a mi padre, quien había salido del vehículo con el rostro pálido. «¿Fue un accidente?», mintió mi padre en la tormenta. «Ella estaba jugando en el desierto a las 5 de la mañana. El piloto no era tonto, miró el hoyo, miró mi estado y entendió que algo terrible estaba pasando. Nosotros recibimos un aviso meteorológico de emergencia sobre una tormenta súbita en esta zona», explicó el piloto. «Nos enviaron a verificar si había algún vehículo en peligro, pero ese aviso fue tan extraño porque según nuestros sistemas no debía haber ninguna tormenta hoy, hermana. ¿Entiendes? Un aviso meteorológico equivocado. Un helicóptero enviado por error. Una tormenta fuera de temporada. Demasiadas coincidencias, o más bien, ninguna coincidencia. Era la mano de Dios moviéndose». El piloto insistió en llevarme a una residencia médica para revisión. Mi familia no pudo negarse sin levantar más sospechas. Me subieron al helicóptero y mientras despegábamos, miré por última vez el hoyo donde casi me entierran. Y supe que Jesús acababa de rescatarme. Me llevaron a una residencia médica del gobierno en la ciudad. Era un lugar discreto donde atendían a miembros de familias importantes sin publicidad. Me revisaron completamente. Estaba deshidratada, en shock, con moretones y cortes por la tormenta, pero viva, completamente viva. Los médicos me sedaron levemente y me pusieron en una habitación privada. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola, saqué mi Biblia de debajo de la almohada donde la había escondido. Estaba llena de arena, las páginas estaban arrugadas. Pero hermana, nunca un libro me había parecido más hermoso. Abrí en el Salmo 23, que había leído días antes: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Y lloré como nunca había llorado. No de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Jesús me había sacado literalmente de debajo de la tierra. Me había enviado un viento sobrenatural. Me había enviado un helicóptero por error.
Me había salvado cuando mi propia familia quería quebrarme. En ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. Con voz firme, mirando la cruz, dibujada en la primera página de mi Biblia, dije en Jesús: si tú me sacaste del desierto, yo caminaré contigo donde quiera que vayas. Ya no soy de esta familia, ya no soy de este palacio, soy tuya, completamente tuya. No sabía cómo, pero sabía que mi vida había cambiado para siempre. No podía volver y honestamente, hermana, no quería volver. Prefería ser libre y pobre que rica y prisionera. El personal médico reportó mi caso como un accidente climático con riesgo de vida. Eso evitó que mi familia pudiera intentar el castigo de nuevo sin levantar investigaciones del gobierno. Estuve en esa residencia 3 días y durante esos 3 días planeé mi escape. Durante mi estadía en la residencia médica, una enfermera cristiana filipina se dio cuenta de que yo tenía una Biblia. No dijo nada al principio, solo me observaba con ojos curiosos. El tercer día se acercó cuando nadie más estaba. «Tú también lo conoces, ¿verdad?», susurró. «¿A quién?», pregunté, aunque sabía a quién se refería. «A Jesús». Comencé a llorar. Asintió con la cabeza. Ella era parte de una red subterránea de cristianos que ayudaban a personas como yo a escapar de situaciones peligrosas. «Si quieres salir de aquí, de verdad salir, puedo ayudarte», me dijo, «pero tienes que estar segura. No hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondí sin dudar. Esa misma noche me vistió con ropa de personal médico, me puso una identificación falsa y me sacó por la puerta de servicio como si fuera una empleada más terminando su turno. Un auto nos esperaba afuera. Manejamos durante horas hasta llegar a una casa segura en las afueras de la ciudad. Allí conocí a otras personas que habían dejado todo por seguir a Cristo. Algunos eran ex musulmanes, otros eran cristianos perseguidos. Todos compartíamos la misma historia. Jesús nos había rescatado cuando nadie más podía. Pasé 2 semanas en esa casa, planeando los siguientes pasos. La red cristiana contactó organizaciones internacionales de derechos humanos. Comenzaron trámites para sacarme del país legalmente como refugiada religiosa. Mi familia, mientras tanto, recibió un comunicado oficial del gobierno diciendo que yo estaba bajo protección estatal por el incidente del desierto y que cualquier intento de contacto sería monitoreado. Eso les ató las manos. No podían buscarme sin admitir públicamente lo que habían intentado hacerme. Mi madre intentó llamarme cientos de veces, no respondí ninguna. Mi padre envió emisarios, los rechacé todos, porque, hermana, yo ya no era su propiedad, era hija de Dios en caracteres. 1. 746 tema 13 an. La nueva vida y las pérdidas dolorosas. 3 meses después, logré salir del país. Llegué a un país occidental donde el cristianismo no es un crimen. No puedo decir exactamente dónde por razones de seguridad, pero es un lugar donde puedo leer mi Biblia abiertamente sin miedo a morir. Hermana, te mentiría si te dijera que fue fácil. Perdí absolutamente todo. Mi familia me declaró muerta. Literalmente hicieron un funeral simbólico. Para ellos, Leila Bint Shahed ya no existe. Mi madre me envió un último mensaje que decía: preferíamos que hubieras muerto en el desierto antes que vivir como una infiel. No tienes madre. Esas palabras me destrozaron, porque a pesar de todo, yo amaba a mi madre, amaba a mi familia, pero ellos eligieron el honor familiar sobre mí. Perdí mi herencia. Obviamente, perdí mi título de princesa, perdí mi identidad oficial en mi país. En los papeles, yo ya no existo allá. Tuve que comenzar de cero. Llegué con una maleta pequeña, sin dinero, sin contactos, sin nada. Al principio viví en casas de refugio para mujeres. Luego conseguí un trabajo humilde limpiando oficinas. Yo, que había vivido en un palacio con 200 habitaciones, ahora limpiaba baños por un salario mínimo. Y hermana, ¿sabes qué? Era más feliz limpiando baños que viviendo en ese palacio, porque era libre en libre para orar a Jesús abiertamente, libre para ir a una iglesia sin esconderme, libre para leer mi Biblia sin miedo, libre para ser yo misma. Comencé a asistir a una iglesia pequeña donde nadie sabía quién era yo realmente. Solo sabían que era una refugiada que amaba a Jesús. Y eso era suficiente. Me bautizaron en agua 6 meses después de llegar. Y hermana, cuando salí de esa agua, sentí que finalmente había nacido de verdad. Caracteres en 1.67. Tema 14.
El proceso de sanación y la identidad en Cristo, los primeros años fueron los más difíciles. No solo por la adaptación a una nueva cultura y un nuevo idioma, sino por la sanación emocional que necesitaba desesperadamente. Sufrí pesadillas constantes sobre el desierto. Despertaba sintiendo que me ahogaba en arena. Tenía ataques de pánico cuando veía a hombres con barba que me recordaban a mi padre o mis tíos. La iglesia me conectó con una consejera cristiana que me ayudó a procesar el trauma. Pasé meses llorando en sus sesiones, sacando todo el dolor acumulado. Ella me enseñó algo revolucionario, que mi identidad no estaba en ser princesa, no estaba en mi familia, no estaba en mi pasado. Mi identidad estaba en Cristo. Eres hija del Rey de Reyes, me decía. Eso es más alto que cualquier título terrenal. Poco a poco comencé a estudiar la Biblia con profundidad. Tomé clases en la iglesia, aprendí sobre gracia, sobre redención, sobre el amor incondicional de Dios. En cada enseñanza era como medicina para mi alma herida. Conocí a otras mujeres que también habían dejado todo por Cristo. Sus historias me fortalecieron. Dejé de sentirme sola. Comencé a trabajar medio tiempo en un ministerio que ayuda a refugiados del Medio Oriente. Usar mi historia para ayudar a otros le dio propósito a mi dolor. Hoy, varios años después, puedo decir que soy una persona diferente. Leila, la princesa, murió en ese desierto, pero Leila, la hija de Dios, nació en esa tormenta de arena. He aprendido que Jesús no solo me rescató físicamente, me está rescatando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Cada día sana una herida más. Cada día me muestra más de su amor. Y hermana, ese proceso de sanación es el verdadero milagro. Caracteres 1. 726 tema 15. El testimonio urgente y el llamado final. Hoy, sentada en mi pequeño apartamento con mi Biblia, llena de arena todavía en mi mesa, quiero decirte algo con toda la urgencia de mi corazón ansí. Jesús me rescató a mí, una princesa que lo había rechazado toda su vida. Él puede rescatarte a ti. No importa cuál sea tu jaula, no importa qué tan profundo sientas que estás enterrada, no importa cuánto miedo tengas. Jesús ve, en Jesús escucha y Jesús actúa. Hermana, si estás escuchando este testimonio y sientes que estás atrapada, quiero que sepas algo: la libertad que Jesús ofrece no es solo física, es una libertad del alma que ninguna circunstancia externa puede quitar. Yo viví 19 años en un palacio sintiéndome prisionera. Ahora vivo en un apartamento de 2 habitaciones sintiéndome libre. La diferencia no es el lugar, es a quién pertenezco. Pertenezco a aquel que envió un viento sobrenatural para protegerme, a aquel que movió un helicóptero para rescatarme, a aquel que orquestó cada detalle de mi escape cuando parecía imposible. Si estás en una familia que te controla, si estás en una religión que te aterriza, si estás en una situación donde sientes que morirás si no cambias algo, te invito a hacer lo que yo hice en Clama, a Jesús, dile la verdad. Pídele que te muestre si Él es real y prepárate, porque cuando Jesús responde, tu vida jamás será la misma. Mi nombre es Leila. Fui princesa saudita durante 19 años. Casi me enterraron viva por leer una Biblia. Pero Jesús me rescató con un viento que solo Él podía enviar. Perdí mi palacio, mi familia, mi título, pero gané algo infinitamente más valioso. Gané mi alma. Y hermana, si tú también quieres ser libre, Jesús está esperando. Ahora mismo con los brazos abiertos, listo para rescatarte de cualquier desierto donde estés enterrada.